Ayer en Naciones Unidas, uno de los que habló y dijo bastantes cosas fue el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Un discurso muy polémico que provocó que se retiraran de la sala las delegaciones de los Estados Unidos y de los países integrantes de la Unión Europea. ¿Cuál fue el detonante? En un discurso cargado de señalamientos hacia Occidente, el detonante fue cuando citó el misterioso ataque del 11 de septiembre de 2001, que según el presidente de Irán fue la excusa de Washington para invadir Irak y Afganistán. Luego tocó el turno de Israel, país al cual Ahmadinejad se refirió siempre como los sionistas. El presidente iraní afirmó que Israel sigue usando, después de 60 años, el holocausto como una excusa. Según Ahmadinejad, existen también aquellos que usan sus redes imperialistas de información, que están bajo la influencia del colonialismo, para amenazar con sanciones y acciones militares a quienes cuestionan el holocausto y el 11 de septiembre. También criticó que, en lugar de establecer una comisión que establezca los hechos de los ataques, Estados Unidos prefirió cazar a Bin Laden y arrojar su cuerpo al mar. A esa altura, Ahmadinejad tan solo lo escuchaban varias delegaciones de países árabes y africanos, quienes lo despidieron con cálidos aplausos. Muchas de las delegaciones, como decíamos, sobre todo de Occidente, se pararon y se retiraron de la sala. Son elocuentes las fotos de lo que fue ese momento, con el presidente iraní hablando ante la Asamblea y los delegados de Estados Unidos y de la Unión Europea acomodando sus carpetas, tomando sus sacos y saliendo de la sala. Un episodio que en realidad no sorprende, porque no es la primera vez que Ahmadinejad se refiere en estos términos a Occidente, pero que tuvo ayer un punto importante. Una Asamblea de Naciones Unidas, además, que tiene como uno de los ejes centrales la situación de Palestina. Sí, justamente porque exactamente en 3 horas, 12:30 de Uruguay, el Estado palestino va a presentar ante Naciones Unidas la moción de reconocimiento como Estado o como miembro pleno, si se puede decir, de esa organización. Y 1 hora más tarde, el presidente de la Autoridad Palestina va a hacer un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas explicando los motivos. Se trata de una jornada histórica, si se quiere decirlo de esta manera, porque de alguna manera van a quedar expuestos todas las visiones sobre el sí y el no que están en Naciones Unidas. Y una noticia que surge también desde el panorama internacional a esta hora es que Israel rechazó también este viernes la propuesta del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, de otorgar un estatuto intermedio de Estado observador a Palestina en Naciones Unidas cuando ocurra lo que va a ocurrir finalmente, que es que no va a prosperar la intención de ser reconocida como Estado pleno, como miembro pleno de Naciones Unidas. Sí, en nuestro país el embajador de Israel en Uruguay, Dori Goren, fue contundente ayer al señalar que Israel tiene miedo de lo que pueda pasar y que en realidad, palabras más, palabras menos, esto que está sucediendo en Naciones Unidas es un saludo a la bandera, porque sin conversar y sentarse a conversar con Israel es imposible. De parte de Uruguay están en Nueva York en este momento el canciller de la República, Luis Almagro, también el vicepresidente de la República, Daniel Bastori, el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, y el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, este último que se encuentra por otro motivo distinto a esta Asamblea General. Está con nosotros la profesora Susana Mangana, responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe de la Universidad Católica, a quien consultamos habitualmente sobre estos temas. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Me imagino que estás siguiendo atenta a lo que está sucediendo en Nueva York. Exactamente, es una jornada preocupante, una jornada difícil. Ya ayer un poco, mitad en broma, mitad en serio, comentábamos con gente allegada, con alumnos de la cátedra, que era un día gris en Uruguay, que era casi como el preludio de digamos, este día tan difícil, ¿verdad? No diría ni feliz ni negro, pero un día ciertamente, como habéis dicho, cargado de mucha emotividad, pero claro, también con preocupaciones, ¿verdad? Porque de lo que surja hoy, más bien de lo que no surja hoy en Naciones Unidas, me parece que vamos a tener una repercusión inmediata y clara, no solo en Palestina, en Israel, sino también en la sociedad árabe en su conjunto, ¿verdad? Y eso nos debe preocupar a todos. Para empezar con el tema,
Lo de Ahmadinejad de ayer ayuda poco políticamente, diplomáticamente, ¿no? Claro. Sí, evidentemente ahí, bueno, hay intereses de cada uno, como dicen en Uruguay, hace su juego. También lo expusiste muy bien, Leandro. Me parece que no nos puede sorprender el discurso de Ahmadinejad. Vamos a aclarar las cosas. Hay muchas de las afirmaciones que sostiene sobre Occidente, sobre todo en lo que tiene que ver con imperialismo y lanzar guerras, que hay otros países, pero también ciudadanos del mundo que opinan prácticamente lo mismo, sí, ¿verdad? Claro. Y también hizo señalamientos que no llegué a mencionar respecto al comercio, a la crisis mundial y la responsabilidad de los países europeos y de Estados Unidos. Digo. Evidentemente, yo creo que hay que separar parte de lo que dice cuando ya luego encara acusaciones graves en contra de Israel acerca del Holocausto, cuando mantiene esa actitud beligerante, desafiante, es lo que molesta ciertamente a la parte occidental. Por eso los delegados, sobre todo de la Unión Europea, de Estados Unidos, decidieron abandonar la sala, algo que ya habían hecho en otras instancias. Pero me parece que lo concreto del asunto es que no ayuda a sentar un ánimo armónico, a que haya un clima de escuchar hoy al presidente Mahmoud Abbas, que es de lo que se trata, ¿verdad? O sea, me parece que si realmente el presidente Ahmadinejad quiere ayudar a los palestinos, debió mantenerse en un perfil mucho más bajo, por lo menos en lo que tocaba a Israel y a Palestina, porque se está apropiando de una causa para él, para sí, que después no la sostiene con acciones concretas, se queda en el plano discursístico, ¿verdad? Claro. Y eso hoy no era el momento. Hoy me parece que no era de ningún apoyo, y como digo, me parece que él mismo se está tirando piedras en contra de sí porque mezcla cosas, o sea, teniendo parte de razón en algunas afirmaciones, como hemos dicho, que son manejadas incluso en la calle por todos nosotros en el día a día. Después, cuando ataca directamente a Israel, cuando confunde a los israelíes con sionistas y demás, creo que ahí es donde empieza a mezclar los tantos, y eso evidentemente hay países que no se lo van a permitir, ¿verdad?, de ninguna manera, y creo que le está haciendo un flaco favor a los palestinos hoy, concretamente hoy, que es un día clave para ellos, porque si bien saben, tienen poca esperanza que puedan salir con el estatus de un Estado de pleno derecho, bueno, me parece que escuchar el discurso de darle la oportunidad a ese discurso de Mahmoud Abbas era importante y no se le debía de ninguna manera, condicionar el clima en el que se va a llevar adelante ese discurso. ¿Qué se puede esperar del discurso de Abbas? Bueno, el discurso, yo evidentemente no he podido tener acceso a él, pero si yo estuviese en sus zapatos, en su lugar, haría un discurso realmente emotivo, realmente sincero, explicando las vicisitudes y también los sufrimientos que padece la población palestina, intentando mostrar realmente la cara triste de este conflicto, que son los millones de hombres, mujeres, niños, ancianos, que sin ser realmente parte directa del conflicto, o sea, lo son porque lo padecen o porque viven allí en aquel lugar, pero que realmente viven en condiciones muchas veces muy duras, ¿no? Yo no voy a calificar de inhumanas y demás, porque ahí tendríamos que también hablar entonces del sufrimiento, del temor que viven los israelíes en localidades donde caen también los cohetes que se les arrojan se les lanzan desde Gaza. O sea, yo no quiero entrar aquí a defender ni a uno ni a otro, porque no soy la defensora del diablo ni de ninguno de ellos, pero evidentemente lo que me parece es que debemos que recordar a las víctimas inocentes, tanto del pueblo israelí como del pueblo palestino, y por tanto, si hablamos del presidente de los palestinos, creo que haría un discurso centrado en la necesidad de zanjar este asunto, de reconocer un Estado para que esos ciudadanos puedan tener paz, para que puedan tener paz de espíritu primero, tranquilidad, sabiendo que tienen un país por el que pueden luchar en el sentido de prosperar económicamente, de tener un mínimo de futuro, y sobre todo para que puedan tener ciertas garantías de que van a tener cómo alimentar a sus hijos, de cómo acudir a sus trabajos sin que se les cierren pasos fronterizos, es decir, que puedan superar esas barreras y obstáculos que les impiden vivir como seres normales, como todos nosotros en nuestros países donde sí existe paz. Claro, eso está condicionado a que también haya paz para el otro lado, ¿verdad?, que es para el lado de los israelíes. Pero bueno, a mí me parece que hablando en lo concreto del discurso de Mahmoud Abbas, debería ser un discurso muy bien elaborado, muy emotivo, y que realmente refleje el sufrimiento de esa población inocente. ¿Es una condición para la comunidad internacional que Palestina solucione primero sus problemas internos? Digamos, que esa agresión que se da contra Israel frene.
Bueno, yo creo que no, porque tenemos otros países donde hay agresión. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Consejo Nacional de Transición libio ha sido evidentemente avalado. No estoy hablando ya de Naciones Unidas, pero a nivel de comunidad internacional, que es como tú elaboraste la pregunta, Leandro. Lo digo porque todas estas cuestiones tienen muchas ramificaciones y no faltará algún escucha atento, que los hay en Uruguay, que realmente diga, bueno, pero estamos mezclando lo legal, ¿verdad? En el tema Naciones Unidas no es lo mismo que la comunidad, evidentemente. Entonces, a nivel de comunidad internacional, ese CNT de Libia ya ha sido aceptado y ratificado casi como si fuese el vocero o el nuevo gobierno del pueblo libio, y sin embargo, ¿qué legitimidad creíble tienen, no? Entonces, si actuamos de esa manera en Libia, debemos tener la misma actitud con otros países, y en el caso de los palestinos, creo que llevan 60 años ya de conflicto, tienen territorio, tienen población, tienen poder etático, todo aquello que se suele exigir desde el derecho internacional para tener condición de Estado, ¿verdad? En ese sentido me parece que no es una imposición creíble tampoco, porque es un problema interno de los palestinos que en buena medida yo creo que se iría solucionando si Mahmoud Abbas vuelve a su país, vuelve a su pueblo, país entendamos, no, entre comillas, ¿verdad? Que vuelve a los territorios palestinos con algo tangible, con algún tipo de logro tras haber dado ese discurso en Naciones Unidas. Lo que yo me temo es qué pasará, ¿verdad? Me pregunto gravemente, ¿no? Realmente con preocupación te digo, ¿qué pasará si vuelve con las manos vacías? ¿A quién estamos favoreciendo, arrinconando al presidente de la Autoridad Nacional Palestina? Eso es muy interesante, Susana. ¿Qué puede pasar en ese escenario, digamos, que los radicales digan, bueno, finalmente tenemos razón nosotros? Exactamente, los radicales van a decir, tenemos razón nosotros, y entendamos que yo hablo del pueblo palestino, de su conjunto, que no son todos radicales, no son todos integrantes ni simpatizantes de Hamás. Me parece que hay que saber diferenciar. Muchas veces mezclamos la alta política también, los conflictos, con lo que es el pueblo liso y llano, ¿verdad? Claro. Eso lo hacemos también cuando hablamos de otros países, como incluso Siria, ¿verdad? Que están por estas horas también un viernes seguramente negro, trágico. Se han conocido noticias de torturas aberrantes a jóvenes, incluso mujeres en cárceles sirias, acoso y asedio a escuelas, hostigamiento a niños. Me parece que es algo que nos debe preocupar. ¿Y por qué mezclo Siria, Palestina? Porque me has dicho qué puede pasar. Bueno, me parece que si los palestinos siguen siendo arrinconados, siguen siendo los parias, ¿verdad?, del mundo árabe, esto va a desanimar mucho más a esas sociedades árabes que ya de por sí están cargadas de revueltas, están cargadas de frustración y que no ven que realmente se estén concretando pasos hacia la democratización de sus países. Tenemos a un Egipto ciertamente revolucionado, podríamos decirlo así. Tenemos también Siria realmente que vive ya meses digamos, de acoso, de asedio, de frustraciones y sobre todo de represión y tortura de parte del régimen sirio, y a los palestinos que por estas horas están concentrándose en manifestaciones muy felices, muy de júbilo, con un tono de fiesta, pero que eso puede verse truncado de un minuto a otro y pasar de la fiesta a la violencia, ¿verdad? Y tenemos ya a policías, a, digamos, fuerzas de seguridad y unidades de élite especiales de Israel preparándose para un escenario grave, para un escenario realmente trágico. Entonces, a mí me da mucho miedo. Me parece que hoy es un viernes en que todos tenemos que estar tristes. Vosotros en calidad de periodistas, porque habrá noticias para contar, para narrar y transmitir, pero para nosotros, analistas de esta situación en Oriente Medio, me parece que yo no dejo de pensar en el baño de sangre que esto puede suponer. Evidentemente que los palestinos no son ciegos y saben que tampoco así saliesen fortalecidos de alguna manera, por ejemplo, con el reconocimiento de Naciones Unidas de un Estado observador, como lo es el Vaticano, ¿verdad? Puesto que el de pleno derecho no lo van a conseguir de ninguna manera, no en esta instancia, ¿verdad? Claro. Bueno, me parece que aunque ellos saben que no todo va a ser resuelto en Naciones Unidas y finalmente tienen que sentarse a negociar con Israel, evidentemente nadie puede dejar de soslayar el hecho de que Palestina tendría otro apalancamiento de negociación, es decir, tendría otra plataforma para negociar, siendo ya un Estado observador de Naciones Unidas, cosa que no es hoy día. Y recordemos que el propio Israel acudió a Naciones Unidas en la década del 40-47, es cuando se decidió el tema de la creación de dos estados, el palestino junto al israelí, en Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué no es válido también que los palestinos recurran a esa misma organización hoy para volver a poner en la agenda de la comunidad internacional el tema palestino? Sí,